Tiponante. Tiponá. Baixaba. Tiponá aí. Tiponá. Aí que eu para ver. Baixaba era Ramona. Baixaba Lucía. Agustín. Ahí bona. Ahí te digo para que te ve. A ver, ya amigo de cara hacerlo a cosas ahí. Silvia Castro, Dario, Lourdes, Lucía, Gisela, y Alejandro, Silvia y ya mañana viene Jorge el Kunumi, Jorge Román, ¿va a ser yo? Y con acá está lloviendo, una lluvia fuerte. Muchas gracias, Jorge. Un saludo afectuoso a todos, a todas las que están participando de este encuentro, liderado en este caso por nuestro querido amigo Jorge Román Gómez, el Kunumi. A todos los amigos de la Argentina, del Brasil, aquí a los que están
participando desde Paraguay, en fin, a todos, un Maitei Coribeva, a ver, hay telegemes, a ver, porque Rubén de Miguel. Cuando ya no me quedan más, ya mita, me votar, como decía Jorge, y entiendo que esa es la propuesta de él esta tarde, conversar un poco de temas variados, pero que al fin y al cabo siempre tienen relación con esto que nos apasiona a todos, que es el guaraní. Y es que, vuelvo a repetir, acá saludo a todos, y particularmente a Jorge, también a Susana, a la mamá de Jorge, que están allí en Ituzaingó, siempre compartiendo con nosotros desde la distancia. Pero la distancia es una situación imaginaria nada más, ¿verdad? Ahora mismo es como si fuera que estamos uno al lado del otro. Así es que muy contento yo, de compartir con ustedes, ¿no? Sí, yo nací en Asunción, pero a los pocos meses mi padre, por motivos de trabajo sobre todo, y también por una cuestión vinculada al tema político de ese momento, tuvieron que emigrar al interior. Y mi padre era de Yutí, una ciudad que está al fondo del departamento de Caazapá. Ahí ya en la frontera con Itapúa y un poco más allá ya está la Argentina, está el río Paraná en la Argentina. Bueno, yo pasé un buen tiempo en Yutí, viviendo allí con mis abuelos, y luego cuando más o menos iba a cumplir 6 años, eran una semana antes, otra vez por motivos de trabajo, mi padre encontró un trabajo en Asunción y tuvimos que volver. Cerca de Asunción, en Fernando de la Mora, donde también ingresé a la escuela, ¿verdad? Entonces sí, de nacimiento soy asunceno, pero una buena parte de mi vida, sobre todo de niño, ¿verdad? Me tocó vivir en el interior y conocer toda la experiencia del campo y sobre todo el escuchar todos los días el guaraní.
Apuá, Aicó, Berbi, Aguatá, Añenó, Aque, Guaraní. El guaraní siempre estuvo en todos los momentos de mi vida y creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que tengo, ¿verdad? El hecho de haber vivido ese mundo es lo que hoy me motiva a trabajar junto con tantos amigos que hoy en día están compartiendo acá, con algunos con más tiempo, con otros durante un menor tiempo, pero al fin y al cabo, entre todos trabajar por esto que nos apasiona, que es el guaraní. Ya que podemos decir que naciste en un hogar guaraní hablante, ¿verdad? Sí, mi madre, ella nació en Trinidad, allá al sur, en Itapúa. Ella prácticamente a los 10 años, 11, cuando por un problema de salud de su madre, mi abuela, tuvo que venir forzadamente a Asunción. Y acá obviamente aprendió a hablar castellano, pero ella en la casa siempre escuchó más guaraní que castellano. Lo mismo con mi padre. De hecho, mi abuela, la madre de mi padre, con quien yo pasé un buen tiempo de mi vida, es la que hablaba únicamente guaraní. Ella, todo tratamiento que me hacía en guaraní. Así es que con el caso sobre todo de mi abuela paterna, ¿verdad? Siempre mi trato con ella fue en idioma guaraní. Poco o nada decía en castellano. De que tu padre ha tenido hechos muy relevantes en su vida, contado por vos mismo, su vida social, su vida de la comunidad paraguaya. Calculo que tu padre lo mismo, David. ¿Qué hoy en día, ya con la edad que tenemos, ¿cierto? ¿Qué grandes valores te han dejado eso? ¿Qué gran legado te ha dejado cada uno de ellos? Y bueno, primero que nada, tengo que partir de una base muy importante. Los dos, tanto mi padre como mi madre, fueron de cunas humildes, ¿verdad? Nunca pertenecieron al mundo de los adinerados, ni mucho menos. Gente sacrificada, gente que tuvo que remarla desde siempre, ¿verdad? Y entonces, al llegar acá, mi madre, como les decía, por la razón de la enfermedad de su madre, de mi abuela, conoció a Asunción y cuando falleció la madre, ella y sus hermanas quedaron al cuidado de una tía, que ya no era la misma cosa. Mi madre no había conocido a su padre, ella nació y nunca conoció a su padre, ¿verdad? El caso de mi padre, vivió toda la vida con mi madre, con su abuela, perdón, con su madre, mi abuela. Vivió toda la vida con ella y fue hijo único. Mi abuelo tenía otra familia y mi papá era el Taira Ocara, el hijo extramatrimonial, ¿verdad? Por consiguiente también vivió solitariamente y llegó a tanto el afecto, el amor que él tuvo hacia su madre que en tiempos de la revolución, acá en el año 1947, ellos vivieron una especie de diáspora, fueron a varias ciudades, la cosa estuvo muy complicada acá, hasta que finalmente mi padre consigue un lugar donde estudiar y trabajar aquí en Asunción ya, y la trae a la madre, ¿verdad? Y él y la madre alquilaban una pieza, y no muy lejos estaba la casa donde vivía en ese momento ya mi madre con la tía, ¿verdad? Al fallecer la madre, mi abuela. Entonces allí es que ellos se conocieron, eso es el barrio Tacumbú, acá en Asunción, y una vez casados, al poco tiempo, yo nací en 1961, y nací yo, ¿verdad? Y por aquellas cosas de la juventud, de esa especie de rebeldía natural que siempre caracteriza al joven, mi padre era estudiante en la escuela de comercio, terminó siendo contador público, pero en esas circunstancias también comenzó a hacer su militancia político-partidaria. Él se afilió al Partido Liberal, que era ya en ese tiempo el partido de oposición, ¿verdad? Y se hizo miembro de la Juventud Liberal, acá conocida con una sigla que es el del Club Aloniano.
que eran los seguidores de un muy importante líder liberal de ese tiempo. Y bueno, por esas cosas de la vida, un día se encontraban ellos con un grupo de amigos y resueltos a salir a tirar unos panfletos en la calle por la forma ya prácticamente de opresión que se vivía en ese tiempo. Por el centro de Asunción pasaba un tranvía que hoy día ya desapareció por la calle Palma, a la altura de la calle México, y por más o menos 1,5 kilómetros el tranvía iba hasta la calle Colón. Y entonces él con otro compañero suben al tranvía y comienzan a distribuir los panfletos, bajan a la calle Colón y, cosa notable, al día siguiente, eso fue un día lluvioso, al día siguiente llegan a la casa donde él vivía con mi abuela, con 2 policías de civil, de traje. Entonces preguntan por él. Mi abuela le dice que él estaba un poco enfermo porque el día anterior le tomó un resfrío, porque era un día lluvioso, y entonces le piden igual a mi abuela que hablar con él. Entonces cuando sale mi padre, lo aprenden, directamente lo llevan en un vehículo hasta acá en Paraguay, el temible, terrorífico Departamento de Investigaciones de la Policía. Y allí había sido que un compañero del mismo movimiento era el que en este caso se encargó de delatar, era como un infiltrado en el grupo y se encargó de delatarle a él a otro, ¿verdad? Y sin embargo a él lo aprenden y lo llevan hasta el Departamento de Investigaciones. En una primera ocasión estuvo 7 meses incomunicado, nadie nunca supo nada. Mi abuela, imagínense lo que era, único hijo, era su vida, y lo buscaba por todos lados, nunca jamás lo encontró, hasta que un día lo sueltan. Y en una siguiente oportunidad lo vuelven a tomar por un motivo parecido, y ya allí la cuestión fue mucho más drástica por ser un reincidente. En la calle Estrella y Montevideo estaba el edificio entonces del Ministerio del Interior, y allí tenían unos sótanos, y en los sótanos había una especie de digamos, variada gama de elementos de tortura, ¿verdad? Y mi padre pasó por varias de ellas. Justamente hoy casualmente con el tema del Día de los Derechos Humanos yo tengo la costumbre de recordar cada año lo que le pasó a él en un relato breve, donde por ejemplo tipo 3 de la mañana en pleno invierno, frío invierno, lo sacaban de la celda donde se encontraba desnudo, ¿verdad? Le hacían cruzar la calle y allí le metían agua fría, una ducha fría, y lo mínimo que le tomaba, si no era resfrío, era una pulmonía, pero nunca hubo ni medicamentos ni nada. Otra cosa que lo llevaban, y lastimosamente acá fue muy conocida la famosa pileta cargada con excrementos, ¿verdad? Y entonces le ponían de pata para arriba, lo ataban del pie y de allí lo metían dentro de la pileta. Hasta que sentía él que ya no podía respirar, allí le sacaban un rato, le daban un respiro y lo volvían a meter. Y cuenta que en una de esas ocasiones él perdió el conocimiento en ese proceso, y que en un momento determinado él siente que le derraman agua, y así lo sacaron, él estaba desmayado, y estaba un médico, y este médico le mira el buen nombre de mi padre también en todo este proceso, ¿verdad? Que me ayudó mucho, pese a los momentos difíciles que nos tocó atravesar. Siempre trajo el pan de cada día, siempre nos ayudó a estudiar. De hecho fue probablemente mi crítico más duro, de cuando yo vallece por distintos motivos, hacía alguna cosa o intentaba, procuraba hacer algo, entonces él siempre me indicaba el camino, y a veces era duro y a veces era pero tan amable como ninguno, ¿verdad? Pero muchas veces
fue duro conmigo y yo le agradezco, ¿verdad? Gracias a eso conseguí enderezar el camino y hacer lo que hoy en día estoy haciendo. Sin ninguna duda, tanto mi padre como mi madre, a ambos les debo yo prácticamente todo lo que soy, ¿verdad? Es cierto, yo después me construí y también tuve la gran responsabilidad de sostenerlos a los dos, ¿verdad? Que es la obligación que todos tenemos, ¿verdad? Se da en este momento contigo, porque ahora tenés a tu mamá, ¿verdad? Y bueno, yo tuve la satisfacción, en la gran medida, de llevarlos a los dos. Mi padre, lastimosamente, por toda la consecuencia de la tortura y todo, contrajo diabetes, tuvo cáncer del pulmón, un desastre, ¿verdad? Pero anduvo. Y cuando tenía aproximadamente 56 años, en un accidente, fue como para darse una ducha, tuvo un resbalón en el baño, cayó, golpeó la cabeza, la parte posterior contra el lavatorio, y al reincorporarse, quedó ciego. Y quedó ciego definitivamente. Lo llevamos a todas partes, a los mejores oftalmólogos. Tuve la oportunidad inclusive de llevarlo al Brasil. Sin embargo, ya no hubo caso. Vivió 15 años más y falleció. Y en esos 15 años tuve la responsabilidad de cuidarlo, de llevarlo a todas partes, de llevarlo a reunirse con su padre, a quien él, por aquello de haber vivido con su madre y haberse sentido únicamente hijo de su madre, en alguna medida dejó de lado a su padre, nunca tuvo trato con él, hasta que después de fallecida mi abuela, él entra en contacto con su padre y de allí reatan los hilos, se visitan, y ya después de la ceguera yo tuve la oportunidad de llevarlo varias veces hasta su natal Yutí, donde me tocó ser testigo de una de esas grandes reuniones, unas tertulias entre él ciego y su padre, un anciano ya en ese momento de 97 años, ¿verdad? Yo, la tercera generación, y mis hijos, tuve la oportunidad de llevarle a mis 4 hijos a compartir esas reuniones. Fuimos varias veces. Era una persona muy inquieta, un hombre muy decidido. Cuando yo se decía me quiero ir a tal parte, iba, no importaba cómo, ¿verdad? Le llamaba a mis hijos, a cualquiera de ellos, a uno de mis hijos, y le llevaba, le tenían que ir a hacer pasear por el centro, traerle, ubicaba cada calle, cada número de casa, recordaba a todos sus amigos. Ayer se amanecía con esa ganas de ir a su valle, y yo por algún motivo acá, con algún compromiso de trabajo, le decía, mira, mañana no te voy a poder llevar, a ver 2 o 3 días y te llevo. ¿Y qué hacía? Él a escondidas llamaba al taxi, ¿verdad? Salía a la ruta, el taxista le ayudaba a tomar el ómnibus, totalmente loco, ¿verdad? Y iba y paraba ya a casi 300 kilómetros de Asunción, y otra vez allí le pedía al guarda del ómnibus que avise a sus familiares que estaban a unos 100 metros de la ruta. Iba y venía y me llamaba a mi abuelo del otro lado y me decían, pues vamos a Anderú, me decía, ya está acá tu papá. Entonces yo tenía que ir a buscarlo otra vez, ¿no? Pero bueno, son cosas que yo cuento con alegría, porque al final era una manera de tenerlo conmigo y de cuidarlo. La misma cosa con mi madre, ¿no? Mi madre, cuando quedó sola, digo sola porque ya mi padre había fallecido, también pasó por unos momentos muy difíciles. Entonces yo tenía la costumbre siempre de llevarla a ella a todos los eventos que ese es el Ateneo, ¿verdad? Y era una cuestión muy pintoresca, que ese yo le llamaba media hora antes y le decía, prepárate y vamos. Y me decía, ¿a dónde? Y bueno, vamos a ir por allí está la profesora Ramona, vamos a ir a Pilar, le decía yo. ¿Y por qué no me avisaste ayer? Me decía. Yo le decía, no, pero vamos ahora a agarrar las cosas y vamos. Y le llevaba, fuimos a Concepción, Ciudad del Este, en fin. Es lo que yo creo muchas veces, Jorge y amigos, como esta una conversación al margen, ¿verdad? Pero creo siempre que es importante, es un deber que todos tenemos con nuestros padres, ¿verdad? El cuidarlos, el atenderlos de la misma manera que ellos lo hicieron con nosotros. Y yo tuve esa satisfacción. Por eso, en los 2 casos, siempre traté de
reunirme de vez en cuando, no digo que eran todos los días ni cada semana, y me reunía y ese con mi padre y le preguntaba si todo estaba bien y si no tenía nada que reclamarme. Y ese me mandaba al diablo porque me decía, no me compraste eso. Entonces tenía que ir a comprarle y le decía, ¿y ahora cómo estamos? Ahora sí ya estamos bien. Y con mi madre hasta el último también, ¿ya? Yo siempre le preguntaba si no tenía nada pendiente conmigo, si estaba bien, en fin. Son las cosas que uno aprende y en la medida de lo posible uno trata de poner en práctica como hijo agradecido. Yo les agradezco siempre a los dos, tanto a mi padre como a mi madre, por todo lo que me dieron. Así es. Seguimos avanzando un poquito, David. ¿Y cómo te fue con el guaraní? Con tu paso en la escuela primaria y secundaria. Bueno, lo de guaraní para mí fue... Bueno, yo les decía hace un momento que cuando mi padre consiguió nuevamente un trabajo acá en Asunción, en una tienda donde vendían telas, en el centro mismo de Asunción, nos mudamos acá y en Fernando de la Mora, cerca de Fernando de la Mora. Era una semana antes de empezar la escuela. Yo estaba por cumplir 6 años, yo soy del 18 de febrero, y era una semana antes del inicio de las clases. Entonces recuerdo que mi abuela se llamaba Juliana, me avisa un día, era un lunes, y me dice, ya jata a la escuela, pero anotata, me decía, vamos a la escuela que te voy a escribir. Y bueno, fuimos con ella. Yo no entendía absolutamente nada de lo que ella me decía, pero al fin y al cabo yo fui a ir con ella a la escuela. Por primera vez vi la escuela, una hermosa escuela, ya una escuela que vino, que es una escuela que desapareció, ¿verdad? Se llamaba Manuel Domínguez, que es el nombre de uno de los destacados paraguayos, un intelectual muy bueno acá en Paraguay. Y entonces, cuando ya ella terminó el procedimiento, entonces volvimos y me dijo, ya está, dentro de una semana empiezan las clases. Obviamente todo guaraní. Bueno, ¿y qué pasó? La siguiente semana llegamos con ella a la escuela, fuimos los primeros, no había absolutamente nadie. Entramos y bueno, delante de cada sala estaban en un número enorme, pero bien grande, casi de medio metro, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. No había cuando eso el preescolar o el jardín ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, entonces ella me señala y de hecho me introduce dentro de la sala y me dice, bueno, esta va a ser tu sala de clase. ¿Y qué hace? Elige el asiento y me dice, acá te vas a sentar, este va a ser tu lugar, en la primera línea. Bueno, y seguidamente me da 2 indicaciones más. Me decía, por una parte, que iban a llegar muchos más niños y niñas, que en algún momento íbamos a salir todos afuera, que íbamos a formar la fila, que nos iban a dar un discurso de bienvenida y todo, y que luego entraríamos todos. Pero que al entrar tendríamos que quedarnos solos allí. Y allí salió la referencia de ella diciéndome, probablemente todos los demás niños van a ponerse a llorar porque no van a querer quedarse solos. Y vos no llores, me dicen, porque vas a mirar allá a la puerta y allí voy a estar yo. Yo no me voy a mover de allí. Pepa y meta, me decía. Ni que nací, me decía. Bueno, primera advertencia hecha. La segunda era, va a entrar a la sala una señora vestida de blanco, ella le decía la señorita, no era la maestra, no era la profesora, aquí está la señorita, ya la pena en boqueta, es la que les va a enseñar. Bueno, perfecto, ocurrió tal como dijo ella, ya cuando sonó la hora, salimos todos, se formó la fila, entramos, tal cual, un desastre, todo el mundo llorando, yo con una gana de llorar ya también. Y cada vez que iba a llorar, yo miraba a la puerta y estaba mi abuela. Me callaba tranquilo.
Y después de un rato entra la señorita, una mujer que viene y tan grande era ante mí, porque yo era chiquitito y ella allí enfrente mío, efectivamente vestida de blanco, y ella comienza a decir cosas y dice un montón de cosas y que hasta ahora, cada vez que me acuerdo, yo no entendí absolutamente nada, como que me estaba hablando, obviamente en un otro idioma que no era el que yo conocía. Y yo decía entre mí, decía, Angelema Nieta, ya dentro de un momento va a hablar, ya está por hablar, pero ya hace rato estaba hablando. Bueno, esa es la imagen que hasta hoy tengo, ¿verdad? Sin haber entendido absolutamente nada, terminé toda la mañana, fuimos al recreo, al receso, todo, compré el caramelito, el helado, en fin, volvimos otra vez. Yo no entendía absolutamente nada, ¿eh? Y me pasó eso por toda la semana, todo el mes, ¿verdad? Había sido que la profesora me daba ciertas direcciones, ciertas indicaciones, y yo nunca le hice caso porque nunca la entendí, ¿verdad? Y sin darme cuenta, había sido también que ella comenzó a aplicar una especie de sanción conmigo. La sanción era que por cada falta que yo cometía, de la cual tampoco me daba cuenta, me llevaba un asiento más atrás. Y yo quedé sorprendido porque ya no estaba en el primer asiento, y cada vez que yo intentaba sentarme allí, ella misma me tomaba el brazo y me llevaba al segundo, al tercero o al cuarto, hasta que finalmente llegué al fondo. Y no fui más porque estaba en la pared, ¿verdad? Probablemente unos 6 meses, 7 meses o más, para que yo pudiera en alguna forma decir bueno. Y bueno, que tampoco me salía bueno. Acá en Paraguay normalmente por la influencia guaraní decimos bueno. Yo decía bueno a todos. A veces me decía algo lindo la profesora, yo le decía bueno. Ese me mandaba diablo, también le decía bueno. Para mí era todo bueno, ¿verdad? Y bueno, así fue como aprendí. Cada vez que yo intentaba, llegaba a casa y mostraba una cierta rebeldía para ya no ir a la escuela, yo le decía a mi papá que ya no quería ir, la Hasebeima le decía, la Becay le decía, acá decimos muy comúnmente no me hallo, ¿verdad? No me siento bien, no estoy a gusto. Y entonces, ¿qué hacía mi padre? Y él sacaba el cinto y me mostraba, o el cinto o la escuela. Y obviamente era la escuela, el otro día, nuevamente allí en la lucha, ¿verdad? Bueno, esa es la experiencia, me llevó 3 años, 3 años ese proceso, y es lo que hasta hoy seguimos nosotros viviendo acá en Paraguay. Mucha gente en Paraguay tiene el problema de asistir así entre comillas en la escuela, no entender nada y luego abandonar la escuela. Yo no abandoné por obra y gracia de mi padre. Bueno, nosotros nos conocimos, sí, bueno, ella trabajaba en el centro de Asunción en un negocio, ella tenía la parte de la caja y la parte de administración, quedaba muy cerca de la Facultad de Derecho, a donde yo fui a cursar un año, ¿verdad? Porque yo entre las cosas que hice, tengo que comentarles también brevemente que estando ya en el colegio, en el nivel medio, tenía que elegir una carrera para posteriormente estudiar esa carrera. Y el deseo grande de mi padre era que yo sea médico, quería que yo sea médico. Entonces, yo me metí en la idea de ser médico por el pedido de mi padre. Ya después les cuento que yo hasta más o menos los 18 años ni una gota de sangre di, ¿verdad? Ni una aguja, nada, nunca nadie, ni pasé por frente a un hospital. Y bueno, yo pruebo después medicina, ingreso increíblemente, digo increíblemente porque tenía unos compañeros que estudiaron más que yo,
Yo de puro caradura fui al examen de ingreso. Había estudiado mal que mal italiano con un vecino que tenía, porque uno de los requisitos era conocer o inglés, o francés, alemán o italiano. Y entonces, gracias a ese vecino, yo iba todas las tardes, le molestaba y él me indicaba, tenía problemas en alguna parte con la escritura, ingresé. Y una semana después, era la semana en que, la primera semana era una semana de reconocimiento en la facultad, en el viejo hospital de clínica, y ya nosotros teníamos que ir con el guardapolvo y con el famoso estetoscopio colgado al cuello y el maleticito, ¿verdad? Y era nuestra primer día de clase, y toda esa semana nos pasamos paseando por el hospital, por la facultad, para conocer. Y era una cosa impresionante que pasábamos entre la gente lastimosamente enferma, y todo el mundo vendía doctor. Era terriblemente interesante. Pero la siguiente semana nos llaman al anfiteatro, a la morgue. Y cuando yo voy a esa experiencia de la morgue, lastimosamente no aguanté. Cuando visto allí, porque acá en el primer año de la carrera de medicina ya uno tiene un trato con los cuerpos, con los cadáveres. Y yo he visto aquello, más ese olor tan fuerte que había, y ¿qué hice? Terminé la media mañana, tomé un ómnibus, vine a mi casa y nunca más pisé la facultad de medicina. Luego ingreso a la facultad de Derecho, de entre 2.100 postulantes, yo tuve el privilegio de ingresar entre los 9 primeros, ¿verdad? Y comienzo a cursar, y es allí donde finalmente, de camino a la facultad, yo la conocí a Sabina, ¿verdad? Y bueno, fue una relación muy amable con ella. Nos encontrábamos, salíamos, hablamos, y bueno, estuvimos así un año y algo, cuando ahora justamente 31 de diciembre vamos a cumplir 39 años de casado, ¿verdad? Y bueno, inclusive hasta nos casamos a fin de año, a la previa de Año Nuevo, para evitar gastos, ¿verdad? Ya teníamos todo pagado allí, estaba la cena a fin de año, y nosotros festejamos nuestro casamiento allí, ¿verdad? Bueno, hasta eso más. Y bueno, y después nacen mis hijos, Edgar, que es el mayor, luego está Norma, está Jorge y está Anaí. Los 4, por gusto, se hicieron también profesores, pero uno de ellos es el que continúa dentro del Ateneo, está decidido, es Jorge, el tercero, el segundo varón. Y esa es la familia que tengo. Ya hoy con Sabina somos abuelos. Edgar, el mayor, tiene un par, son mellizos, Alejandro y Fernando. Luego está la hija de Jorge, Sofía. Luego están 2 hijos de Anaí, uno se llama Álvaro, la otra se llama Adriana, y el último, que es el hijo de Norma, se llama Maximiliano. Son 6 nietos que tengo hoy día, Jorge, ¿no? Sí, son la verdad que familiona, más que no Sabina, impresionante. Yo conozco, y todos conocemos tu actividad, que es imparable. Ya sabemos, con la anécdota de mi padre, que decía que a donde se quería ir se iba, no lo paraba nada. Creo que una de las cosas que vos le se te ocurre en la cabeza lo hace y lo hace. O sea que es medio difícil seguir, porque acá todo el tiempo en actividad haciendo cosas, ¿verdad? Sabina es, vamos a decir, es parte de la militancia política que vos liderás, o solamente cumple el rol de esposa y la madre. No, es parte de la militancia, es parte de la militancia, y desde prácticamente que nosotros fundamos la primera regional en Caguazú, luego fuimos a la regional de Arroyo y Estero, Carapeguá, prácticamente estuvimos en todas. Y siempre también yo tuve una actitud, me parece, desde mi punto de vista, ¿verdad? Para mí importante. De hecho, cuesta mucho trabajar en este tema
con una organización grande. Yo creo que conseguí con tantos amigos, que son más que mis amigos, son parte de mi familia. No sea el caso tuyo, repito, acá está Cielo Acosta, aquí está Ramona Velasco, entre lo que estoy viendo, visto que está por ahí Narciso. Son algunos de los nombres que estoy viendo acá, con la disculpa de algunos, a lo mejor que no estoy pudiendo ver, ¿verdad? Pero que he procurado siempre generar más que una relación de dependencia entre el director y los demás. Siempre traté de tener una relación horizontal, así muy próxima. Siempre he sido respetuoso de todo. Y eso es lo mismo que yo tuve con Sabina, ¿verdad? Porque hubo momentos y hay momentos que son muy duros acá. No es fácil esta cuestión. Hay veces uno ya ve hacia afuera, se hizo esto, se hizo aquello, se formó profesores acá, allá, títulos, pero de por medio hay terribles luchas, ¿verdad? Justamente en los inicios del Ateneo yo tuve un problema delicado cuando nosotros hicimos el segundo seminario sobre análisis hidrolingüístico paraguayo en 1987 y habíamos sacado un documento con las conclusiones y en las conclusiones se decía que el gobierno mantenía una clara discriminación hacia el guaraní. Entonces ese documento nosotros en ese tiempo hacíamos llegar a los diarios y también en este caso a las autoridades del Ministerio de Educación, cuando eso estaba un ministro que era muy duro en estas cuestiones, el apellido era Ortiz Ramírez, el ministro, y él se mostró muy molesto y subrayó la palabra discriminación y mandó pedir un informe acerca de mi persona y entre otras cosas preguntaba directamente si yo era o no era comunista. Estamos hablando de 1987. Y consecuencia de eso, por suerte hubo un informe, por lo menos que yo llegué a conocer, del profesor Amida Aquino, que le decía sencillamente que yo era un profesor, que estaba en el Instituto de Lengua, egresado de la carrera de guaraní, que era una especie de militante cultural, todo eso. Y en un momento determinado se envía ese documento a la policía y sale una orden de captura contra mía. Una orden de captura, y la cuestión siempre era en este caso una especie de reaccionario o revolucionario al gobierno, ¿verdad? Y entonces ya me afectó porque estaba mi señora, estaban dos hijos míos, y todo ese momento me tocó sobrellevar con mi familia, ¿verdad? Allí ya no podía involucrarles directamente a mi padre o a mi madre, sino que era con mi señora, con ella y con mis dos hijitos que eran chiquitos, ¿verdad? Uno de ellos tenía 1 año y algo, y la otra 5 meses, ¿verdad? Y entonces eran momentos en los que ella me pasó la mano y yo sentí la presencia solidaria de ella, también de otros amigos que en ese tiempo me ayudaron con este tema, hasta que finalmente vino el famoso golpe del 89 y cuando unos días antes volvió a reflotar esa orden de captura contra mi persona, entonces vino el golpe y por suerte todo aquello fue al tacho de basura. Y es uno de los tantos momentos, otras veces con ministros, con esto, siempre el entrar acá ya no es una cuestión solamente académica, sino que en el fondo es una cuestión altamente política y muchas veces muy dura, ¿verdad? Enfrentarse al poder desde afuera. Y en todo ese tiempo, repito, una mano solidaria, más que mi esposa, fue una compañera permanente en todas mis ideas, en todas mis acciones, y fue Sabina, sin ninguna duda. Así no cabe duda que a lo largo de tantos años y tantos juntos, toda esa historia, muchas veces complicada, no cabe duda que la gran compañera. Y
Claro, tengo varios con los que siempre suelo encontrarme, ya todos, también con familia, con hijos. En el caso de mis ex compañeros de colegio, yo tuve la satisfacción de haber cursado 6 años en un mismo colegio. Habíamos empezado 60 en una sección que en el colegio, que es el Colegio Nacional de la Capital, un colegio muy importante acá, el primer colegio de Paraguay. Cuando yo termino la educación primaria, siempre el que buscaba ese destino mejor para mí era mi padre. Él me decía, bueno, tenés que en este último año, el 6º grado, tenés que tener notas solamente, en ese tiempo era de 1 a 10, y todo 10 me decía. Si tenés un 9, no vas a ir al Colegio Nacional. Si tenés todo 10, te vas a ir. Bueno, yo me maté estudiando. Finalmente terminé siendo el mejor de mi escuela y tuvimos que ir a formar una larga cola para ver si encontrábamos un lugar en el Colegio Nacional. Hasta que finalmente, justo, me tocó a mí entre los 7 últimos, ¿verdad? Tuve la suerte de entrar en el grupo de los que iban a poder ser inscritos en el colegio. Y habían 5 secciones en el turno tarde. 2 de las secciones iban a dar francés como idioma. Y por consiguiente uno tenía que empezar allí y terminar hasta el 6º curso, primero al 6º curso, estudiando francés. O 2 secciones que estudiaban inglés y una sección para guaraní. Y sin dar vueltas, me dice, ¿qué de guaraní me merece? Entonces entré y fue la misma suerte que le tocó a 60 compañeros. De los 60, 6 años después, solamente 12 terminamos. Y los 12 tenemos la costumbre, junto a otros que también terminaron con nosotros, de encontrarnos cada año. Ahora, no hace mucho, nos tocó celebrar 46 años de haber terminado el colegio. Y bueno, y seguimos viéndonos, ya como te digo, todos con cabellos canosos y con muchos hijos y nietos, pero andamos siempre. ¿Sabes? Bueno, el Ateneo en realidad empezó en el Instituto Superior de Lenguas, que este año, justamente en la carrera de guaraní, la licenciatura en lengua guaraní, que empezó allí, hoy acaba de cumplir en estos días 50 años de su creación. Y yo cuando terminé el colegio, después de haber estudiado 6 años de guaraní allí, el profesor Pedro Moliniers, que era el capo de todos los capos en ese tiempo, el maestro de maestros del guaraní, me invita a mí, como lo hacía con cada estudiante que había estudiado 6 años, allí en el colegio 6 años, alumno de él, era casi una especie de milagro continuar vivo, ¿verdad? Porque era un profesor muy exigente. Entonces él me dice a mí, ¿por qué no estudias en el profesorado guaraní? Son 2 años, me dice, voy a estudiar hasta acá, tener una ventaja. Y entonces le digo, sí, no hay problema, le digo. Y en ese tiempo los cursos para profesorado, para tener un título de profesor, solamente duraban 2 años. Y Moliniers logra con la gente del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay y del UAP, que me reconozcan 1 año, porque yo había estudiado más de lo que los propios profesores estudiaban, ¿verdad? Entonces me dice él, te conseguiría que vas a estudiar 1 año. Bueno, le digo, sin problema. Entonces terminé el profesorado. Yo a los 19 años terminé siendo profesor de lengua guaraní, otra vez con la satisfacción de haber sido el mejor egresado de mi promoción. De allí nuevamente Moliniers me lleva al Instituto de Lenguas, donde ya funcionaba la licenciatura en guaraní,
y yo termino la licenciatura allí en 1984, en las mismas condiciones. Normalmente dejo constancia de que siempre entré a pelear por algo, al todo o nada, ¿verdad? Y también allí tuve la satisfacción de haber terminado como mejor egresado de la promoción. Y en ese tiempo, estoy hablando de 1984, había poca o casi ninguna promoción para el guaraní. Yo trabajaba con el profesor Molinero en la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní en Paraguay. Al terminar, ya él me llevó como secretario de la asociación. Y hacíamos algunas cositas, pero una vez al año. Porque tampoco éramos muchos, éramos 700 profesores en todo el Paraguay. Yo salí como egresado de la 10ª promoción de profesores de guaraní del IELGUA. Y entonces, ya estando en el Instituto de Lenguas, estudiando la licenciatura en lengua guaraní, con el actual presidente de la academia, con Carlos Ferreira, que fue mi compañero de colegio también, con él habíamos estudiado guaraní en el colegio, y otro compañero, éramos 3, éramos pocos alumnos dentro de la licenciatura en guaraní. Entonces, teníamos unas reuniones para estudiar las lecciones y ahí surgió la idea de por qué no crear una asociación, un grupo. No tenía todavía en ese momento una definición con respecto a qué iba a hacer. Y los 3 estuvimos de acuerdo y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para que se mueva más, para que haya más actividades. Prácticamente no se está haciendo nada. Y bueno, eso habrá sido finales del 84, cuando a principios del 85 nos tocó reiniciar las actividades en la facultad, y ahí fue cuando fuimos a invitar a otros compañeros que estaban en el primero, segundo y tercero, porque la carrera de guaraní, la licenciatura ahí en el Instituto de Lenguas, en ese tiempo duraba 3 años. Y fuimos a proponerle la idea y de cada sección surgieron interesados en acompañar el proyecto. Hicimos unas cuantas reuniones, nos pusimos de acuerdo y finalmente fundamos el Ateneo en una ceremonia pública que se hizo el 23 de septiembre de 1985 en el local del Instituto Superior de Lenguas, allí en la calle Mariscal Estigarribia de Estados Unidos, en el centro de Asunción. Y por muchos años, yo puedo decir probablemente desde el 85 casi hasta el 94, casi 10 años, estuvimos como sede de nuestras reuniones la biblioteca del Instituto Superior de Lenguas, donde teníamos un amigo muy fanático del guaraní, era el bibliotecario, ya una persona mayor, Enrique Dacunte, vos también lo conociste. Bueno, y él era el bibliotecario que amablemente nos recibía, nos permitía usar la máquina de escribir, las hojas, y allí íbamos armando nuestras acciones, ¿verdad? Y habrá sido allí en el 94 cuando resolvimos alquilar, salir un poco de allí, ¿verdad? Porque era una circunstancia incómoda también para el bibliotecario. A veces había gente que quería ocupar la biblioteca y nosotros éramos 10 o 15 y ya no había lugar para la gente que iba a consultar. Y allí fue cuando resolvimos alquilar un local en la calle México, Teniente Fariña, casi México. Y estuvimos allí un tiempo, allí fue cuando ya comenzábamos a tener nuestros cursos ya en las regionales de Caguazú, de Rodriguestero, de Carapeguá, de Villarrica, de Campo 9, Ciudad del Este inclusive. Y bueno, de allí fuimos mudándonos a 3 locales más hasta el anterior al local propio que tiene el Ateneo Diego Fernando. El anterior estuvo en la calle Estados Unidos, casi Herrera. Allí estuvimos un buen tiempo, unos 5 o 6 años más o menos. Y como nosotros funcionamos por autogestión, y creo que eso fue uno de los logros más importantes del Ateneo, la autogestión y sobre todo la transparencia, la honestidad dentro del manejo del dinero, conseguimos recaudar un buen fondo y un día nos propusimos adquirir un local propio y buscamos en el centro de Asunción y todos los locales
las casas que estaban en venta eran muy costosas, muy caras. Entonces comenzamos a salir, fuimos a Fernando La Mora y creo que al segundo o tercer día estábamos con el profesor Paulino Gómez recorriendo las calles, mirando hasta que del otro lado del edificio, una cuadra más, 4 cuadras de la ruta, encontramos una propiedad que en ese entonces se quería vender en 180 millones. Y era un costo muy alto, ¿verdad? Entonces, cuando salimos de allí, después de hablar con la persona encargada, alguien nos vio. Y era un señor que se acercó a nosotros y nos dijo, ¿ustedes quieren comprar alguna propiedad, alguna casa? Y sí, le dijimos. Miren, yo les voy a contar algo que para ustedes le contamos que nos dedicamos. Éramos profesores de guaraní, que formábamos parte del Ateneo, y él salió y nos dijo, bueno, yo les voy a contar algo por ser a ustedes, y porque me gusta lo que hacen. Acá a la vuelta, una cuadra antes, 3 de la ruta, nosotros estamos a 4 en ese momento, acá a 3 cuadras, ven la vuelta justo acá detrás, hay un chalet, un chalecito que están 2 hermanas. Ellas se están queriendo vender, pero urgentemente, y no piden caro. Entonces salimos, pero raudamente fuimos hasta el lugar. Las 2 hermanas nos preguntaban cómo nos enteramos, le contamos que era el señor, el vecino el que nos contó, sí, pasen. Y entramos y ellas sorprendentemente nos dijeron, bueno, nosotros queremos vender esto en 87 millones de guaraníes. Era prácticamente más de la mitad con respecto al otro. Y al inicio de la marcha le dijimos, compramos. Y habrá sido una época más o menos parecida a esta, porque antes de fin de año nosotros terminamos de comprar la casa. Eso fue en el 96. Y el siguiente año nos dedicamos ya a hacer las refacciones, echamos toda lo del chalet en una parte, y en la parte posterior habíamos construido un tinglado. Y luego eso sirvió de base para todo lo que hoy es el edificio del Ateneo. En 1997 inauguramos oficialmente el Guaraní Roga, que hasta hoy es la única casa propia del Guaraní, porque siempre dejo constancia que eso no es propiedad mía ni de nadie en particular, es del Ateneo, y es, repito, en Paraguay la única casa propia que tuvo y que tiene el Guaraní hasta hoy. Y después vi y presencié de que ahí no se pregunta de dónde son, una cuestión nada más de recibirlo, decir viajó lejos, viajó corto, pero no porque haya discriminación para saber de ello. Sí, hay que después el teléfono arrestado. Eso soy testigo. Bien, David, otra pregunta. ¿Cuál fue ya entrando en el Ateneo, cuál fue el primer gran proyecto del Ateneo? ¿Cuál fue el primer que sí que decir, este fue nuestro primer golazo? Y después de ahí vinieron las tomadas, pero el primero que te dio el empuje, que hizo ver que se podía hacer más cosas todavía. Bueno, de hecho que nosotros nos habíamos propuesto darle una presencia, de ser posible, más frecuente, más periódica al guaraní ante la opinión pública. Entonces, comenzamos a generar actividades culturales. Y como entonces en Asunción teníamos solamente 2 canales de televisión, en 1985, 2 canales de televisión, había 2 diarios, unas 6-7 emisoras fuertes, y cuando uno iba a hacer una actividad necesariamente tenía que darle difusión. Y el problema era que cuando a veces queríamos nosotros hacer una actividad en un día,
Y al hacer esa actividad, Sabi, te fuiste, Sabi. Sabi, vení nada más acá. Ahí parece que volvimos otra vez, ¿sí? No sé si se fue. Sabi, vení nada más acá, no te vayas tan lejos, se me corta algo así. En esta dirección no ponete. Cuando vos te das mucho, se va la onda. Acá en esta dirección no ponete, acá, pero no hacia allá. Porque se va, pues. Ahora volvemos. Ahí volvimos, parece que volvimos. Bueno, ahí está. Sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí. Te he preguntado cuál fue el primer, así hablándolo deportivamente, el primer golazo de la Argentina. Sí. Y bueno, lo que te decía, no habían tantas actividades, entonces lo nuestro era tratar de hacer por lo menos una actividad cada mes. Y entonces, como cuando a veces uno hacía algo en un solo día, una tarde, una noche, una mañana, y no tenía difusión de esa actividad, es como que nunca se hizo. Entonces, de allí fue que nosotros creamos lo que llamamos los ciclos, con 2, 3, 4, 5 días, ¿verdad? Y así empezó, por ejemplo, lo que pasó a llamarse la jornada sobre lingüística guaraní, en el mes de marzo. Luego creamos la Semana del Indígena, en abril. Luego creamos la Semana de los Casos Ñemumbegú, los cuentos populares, en mayo. Luego creamos el Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo, que siempre de manera presencial se realizaba el último domingo de junio, hasta hoy es así, de cada año. Este año cumplió 37 años de realización continua, ¿verdad? Luego, en agosto, el mes del idioma guaraní. Ese sí fue el desafío más grande porque era todo agosto, no era un día o 2 días de agosto, no eran 2 días ni 3 días, eran los 31 días de agosto. Y bueno, desde 1986 hasta este año, agosto, mes del idioma guaraní, se desarrolló en forma ininterrumpida, pandemia de por medio, todos los días de agosto. Con muchos de los que están acá saben que en algunos días nos tocó realizar 3, 4, 5 encuentros, en otros 10, en simultáneo 15 encuentros a lo largo y a lo ancho de Paraguay. Y bueno, ese fue el primer gran desafío, meter mensualmente el guaraní en el oído, en la vista de la gente. Y a eso se sumaron después, bueno, en realidad en un paquete, ya desde el año 87, 88, los 3 pedidos que fueron conseguidos sucesivamente. El primero, que era elevar al guaraní a la categoría de idioma oficial. El segundo, la implementación de la enseñanza bilingüe. Y el tercero, la creación del Ministerio de la Cultura en Paraguay. No teníamos. Entonces, durante los años 88-89, nosotros llegamos a ir al Parlamento a pedir eso. Y la respuesta era que eso se tenía que hacer a través de una enmienda o de una reforma constitucional. Y finalmente viene el golpe en el año 89, 90, 91, 92, se hace la constituyente. Y a esa constituyente fuimos y tuvimos la oportunidad de presentar nuestros proyectos, de trabajar mañana, tarde y noche con los convencionales constituyentes.
los agarrábamos ahí en la puerta del edificio donde se reunían, uno a uno les hablábamos, les insistíamos. Tuvimos 3 reuniones, recuerdo que una fue en marzo, otra en abril, otra en mayo, apretando como hasta más no poder, ¿verdad? Finalmente conseguimos la aprobación del artículo constitucional que reconoce al guaraní como idioma oficial contra el castellano. Yo siempre le digo a la gente, hubiera sido lindo que esa aprobación se hubiera dado hubiera sido lindo que se hubiera dado también por unanimidad. Sin embargo, se dio por mayoría. Hubo gente que no estuvo de acuerdo, no quiso que el guaraní sea idioma oficial. También conseguimos, luego ya con los congresos de educación, ese mismo año 92 y luego en el 93, la incorporación del guaraní en la reforma educativa. En los 2 congresos me cupo la oportunidad de presentar el proyecto y lograr la aprobación. Y también detrás de eso vino la creación primero de la Subsecretaría de Estado de Cultura, que posteriormente se pasó a denominar Secretaría Nacional de Cultura. Nosotros, cuando se terminó con la aprobación y la promulgación de la Constitución Nacional vigente, que era del año 92, habíamos recibido una nota de reconocimiento de parte del presidente de la Convención Nacional Constituyente, reconociendo el gran trabajo del Ateneo para la oficialización del guaraní. Y luego aparecieron otros proyectos, como por ejemplo el guaraní en el Mercosur, donde ya nos encontramos acá con Jorge y con otros amigos trabajando para que el guaraní, dentro de ese proyecto que era el Mercosur, también allí tenga rango de lengua oficial, ya que antes de la oficialización del guaraní en Paraguay, un año antes, en 1991, se firmó el Tratado de Asunción que formó el Mercosur. Y cuando eso, había solamente 2 idiomas oficiales en la región, el castellano y el portugués. Y entonces allí empezó la tarea, después de solicitar que también el guaraní sea incorporado como idioma oficial del Mercosur. Por muchos motivos no pudimos llegar todavía hasta esa instancia, pero sin embargo el Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur, sí logró la aprobación, la puesta en práctica de la condición de lengua oficial del guaraní junto al portugués y al castellano. Y efectivamente logramos eso también gracias a un gran amigo, el uruguayo doctor Rubén Martínez Huelmo, quien desde un comienzo se manifestó muy partidario, favorable a la oficialización del guaraní en el Mercosur. ¿Qué otra cosa más? Y trabajamos desde el 92, 93, en adelante 94, para la aprobación de la ley que reglamenta el artículo 140, porque al aprobarse, al reconocerse al guaraní como idioma oficial, en el texto aparecía un punto y seguido que decía: la ley reglamentará su uso. Y esa ley es la que hoy se llama Ley de Lenguas, y lastimosamente llegamos a la aprobación de eso en 18 años. Los propios parlamentarios se encargaron varias veces de cajonear, de ningunear los varios proyectos que se presentaron, hasta que prosperó el último, que fue aprobado justamente ahora en diciembre, pero del año 2010, el 30 de diciembre se promulgó la ley en tiempos del presidente Fernando Lugo, de la ley que en este caso reconoce la ley de lenguas y crea 2 organismos, uno que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que empezó a funcionar en el año 2011, y el otro organismo que es la Academia de Lengua Guaraní, que este año cumplió 10 años, empezó a funcionar en el 2012. Todo eso formó parte de esta carrera Kununí, de ir abriendo caminos, de conversar con tanta gente, de pelearnos, de chocar, de abrazarnos, de todo, pero llegamos, ¿verdad? O sea que el Ateneo comenzó ya desde el principio con un objetivo alto y potente, ¿verdad? Y hasta el día de hoy sigue así, que cuesta un poco la característica
hay varios acá que lo conocemos hace años a David. Una de las características de David, la verdad que es algo de envidiar, de que él dice, porque tal fecha vamos a conmemorar, o vamos a festejar, o vamos a hacer algo con el guaraní. Con el 3 de febrero van a pasar 1000 años y va a ser siempre va a seguir, esa actividad va a seguir, no es que se le ocurre un año decirle vamos a hacer allá el año que viene más o menos, ya ese año no se hace más, no. Eso es una característica fundamental del Ateneo, que cuando pone una fecha de conmemoración o de festejo o de actividad, esa fecha queda clavada ahí y se va a hacer prueba, caiga trueno, haya o no haya agua, la fecha se hace. Y algo, la verdad que también a eso, yo lo digo, me sirvió de formación para mí me sirvió de formación también, todo eso de estar pisando ese suelo del Ateneo y ir adquiriendo cosas, tomando cosas que aprendí muchísimo ahí con todos los queridos compañeros del Ateneo, y todos están acostumbrados a trabajar de esa manera porque la ola te lleva y no lo podés hacer, lamentablemente tenés que hacer un botado la ola te lleva, está dispuesto que se hace tal fecha, tal día se hace, no importa. Y hay uno que la verdad que es algo increíble. Adelanto mucho ahora en el tiempo porque no quiero, hay tanta cosa para hablar con él. Lo que pasó a mí cuando el internet llegó al Ateneo, lo revolucionó, ¿qué pasó con el Ateneo? Bueno, antes una cuestión que dejé de mencionar, pero que probablemente fue la acción más importante, que fue la fundación de las regionales y la formación de la gente en el conocimiento del guaraní, el conocimiento básico. Es decir, es lo mismo que vos estás haciendo acá, que estuviste haciendo durante todo este tiempo. Esto sea paso, muchas felicidades para vos, para todos los participantes, porque se genera lo que se llama el sentido de pertenencia hacia el guaraní cuando uno conoce el guaraní. A uno le puede gustar mucho el guaraní, pero ¿qué pasaría cuando alguien se nos presenta allí y nos pone a prueba y nos plantea situaciones complicadas que no tenemos forma de responder? ¿Y por qué? Porque no conocemos seguramente mucho de lo que es el guaraní culturalmente, lingüísticamente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear el curso básico, con conocimientos elementales que todos tendríamos que tener para en algún momento sostener una discusión y dar razones de por qué es importante la discusión, el fortalecimiento del guaraní. Bueno, esa gente originalmente vino, en su mayoría eran docentes, que querían aprender guaraní para enseñar, ya no querían ser profesores. Entonces, para ellos habíamos creado este curso de un año que se denomina curso básico. ¿Y qué pasó? Mucha gente se entusiasmó y dijo, quiero continuar. Y fueron al profesorado, 2 años más, 3 en total, terminaron siendo profesores. Lo del básico, hoy tenemos 120.000 personas formadas. Lo del profesorado, hasta hoy 30.000. Lo que después hicieron los profesores 1 año más para obtener una licenciatura, con la presentación, la defensa y la aprobación de una tesina, lograron la licenciatura en lengua guaraní. Hoy día son 10.000, es un buen número, Y después de los 10.000, se acercaron otros para hacer la maestría, un curso más profundo, sobre todo lo desarrollado. Es como llegar al final y volver otra vez hacia abajo para entender lo que no entendimos bien al momento de subir. Ahora, al descender, es un estudio pormenorizado, es la maestría, 2 años más. Y después, hoy tenemos aproximadamente 1.000 magísteres en todo el Paraguay. Y lo último, que fue nuestra aspiración suprema, logramos finalmente el doctorado en lengua guaraní. Y ese doctorado hoy tiene aproximadamente 140 egresados. Es un número importante, lo que también refleja en la práctica que esa persona estudió mínimamente 8 años de guaraní, ¿verdad? Tiempo importante
con trabajo, individuales, grupales, presenciales, a distancia, en fin. Y hoy tenemos eso Economía, probablemente de toda la obra, esa sea la más valiosa, la más significativa. Y lo otro es que, ya en relación a tu pregunta específica, todos comenzamos a entrar a este nuevo mundo, del cual hoy somos asiduos participantes, que es el mundo virtual. Imagínense hoy acá con tanta gente en distintos lugares, algunos acá en Paraguay, varios en la Argentina, en el Brasil, reunidos acá una hora y media, hablando de este tema. Y es lo que hoy tenemos, es un guaraní que también se fortaleció en Internet. Y fue así como en el 2007 nos tocó, yo digo de casualidad, aunque tampoco creo que sea una cuestión casual, creo que todo tiene una causa al final, crear con la ayuda de un joven que nunca en su vida habló guaraní, que tampoco hablaba castellano, tenía cuando eso 17 años, era editor de Wikipedia, entonces sigue siendo hoy, se llama Saruna Sincus. Con la ayuda de él construimos lo que se llama Wikipetá, la versión guaraní de Wikipedia. Hoy cuenta con casi 15.000 páginas, habíamos empezado con 1 o 2 páginas, a los 60 días teníamos 60 páginas, con las 60 páginas se había creado Wikipedia guaraní, y de allí en más no paramos, ¿verdad? Y uno entra hoy a Wikipedia guaraní y es solamente para los que hablan, entienden, escriben, leen guaraní, ¿verdad? Poco o nada hay en castellano, que es como tiene que funcionar. Está Wikipedia en inglés, en francés, en alemán, y es importante mencionar que de las 6.000 y algo de lenguas que existen en el inventario de la UNESCO, más de 3.300, decía la propia UNESCO, están en peligro de muerte. Siguen estando en peligro de muerte, y decía el informe que aquellas lenguas que tienen menos de 100.000 hablantes ya están en peligro de muerte. Y segundo, las que no tienen presencia en Internet. Para nuestra satisfacción, el guaraní está lejos del tema de los 100.000. Se calcula que en toda la región del Mercosur hay unos 11 millones de guaraní parlantes, es decir, el guaraní no va a morir todavía, si es por la cuestión demográfica. Y por el otro lado, hoy tiene presencia en Internet. Hoy tenemos Wikipedia, hoy tenemos el navegador Mozilla, Firefox, totalmente traducido al guaraní. Uno puede navegar en guaraní. El caso de Mozilla, el caso de Wikipedia, de 6.000 lenguas, solamente 370 lenguas tienen su versión propia de Wikipedia. Y una de las 370 lenguas privilegiadas es el guaraní. En el caso del navegador Mozilla, hoy tenemos nosotros aproximadamente, simplemente para que tengan, de las 6.000 lenguas, hay 110, solamente 110 versiones de lo que es en este caso el navegador Mozilla, el Firefox. Solamente 110 idiomas, y uno de esos idiomas es el guaraní, y el guaraní otra vez es el único idioma americano que tiene su propia versión del navegador. Y lo último, un gran trabajo de nuestro amigo, el profesor Ferreira, presidente de la academia, y de otros 4 o 5 profesores que trabajan con él, es el traductor. Ese es un sueño largamente acariciado. Del 100%, hoy ya funciona con un 40%, funciona bastante bien. Y la otra cuestión que creo que es importante, calculamos que en un año eso va a estar al 100%. Se trata de la traducción de 200.000 palabras. Hasta hoy hay traducidas 60.000. Y repito, está funcionando bastante bien. Eso es lo que hoy tenemos, porque además de una infinidad de páginas, de canales en YouTube, de blogs, de la presencia en las redes sociales, gente que escribe en Facebook, gente que envía mensajes por WhatsApp, en guaraní, audio, música, poesía.
Es decir, hoy podemos decir que tenemos un guaraní muy vivo, que sí hay que reconocer esa presencia que hoy tiene el guaraní en un 85, pues no quiero tampoco ser tan drástico, pero 85-90% es producto de la gestión particular o privada. En el caso nuestro no es ni obra ni gracia del Estado, porque al contrario, el Estado casi siempre estuvo ausente en todo este proceso. Bueno, eso es, no sé si sos consciente, creo que sí que sos consciente de que prácticamente el 90% de los cargos que no están diciendo de todo, aquella persona que anda con el guaraní, que le gusta el guaraní, que estudia guaraní, que define promueve el guaraní, ya sea en toda la región, ya sea Brasil, Paraguay, Argentina, Europa, donde sea. Yo estoy convencido de eso, de que en algún momento, o estuvo con la tele, o se contó con alguien que estuvo en la tele, o con un profesor, o con un alumno, o con un amigo que estudió con alguien de la tele, pero siempre el hilo conductor de esa militancia, o de esa impronta de la militancia para mí, donde uno defiende, habla, cuenta al amigo, lo convence, le quiere contar cosas novedosas, usa una o dos palabras en las redes sociales, todo eso es hilo conductor que es el Ateneo de Lengua Guaraní, David. Y no creo que haya otra institución. Hoy en día siempre hubo varias instituciones de guaraní en Paraguay, pero creo que la que tejió esa red de amigos del guaraní fue la Ateneo, ¿verdad? Eso es lo que sentimos nosotros, que estamos fuera de Paraguay, que estamos, y otra cosa que, bueno, no sé si el Paraguay de verdad toma conciencia de eso, de que el Mercosur, siempre obviamente con respecto al guaraní, estamos pendientes de qué es lo que se mueve en el Paraguay, qué es lo nuevo, qué es lo que se hizo, qué es lo que se hace, cómo se hace, cómo hace. Paraguay, y creo que también le faltan muchísimas cosas con respecto al guaraní interno, pero está a la vanguardia, lidera, domina, no sé si Paraguay tiene conciencia de eso. Sí, yo creo que sí, porque yo también quiero, por eso, destacar algo importante, ¿verdad? Yo creo que todo esto se logró más que por una cuestión, digamos, de interés, seamos claros, pecuniario, de dinero, de hacerse de plata con esto. Más que todo eso fue por sencillamente el aprecio, el amor que le tenemos a la lengua guaraní, porque todos los que estamos en el Ateneo vivimos de otra cosa, ¿verdad? Yo suelo comentarles a todos, yo soy docente de la Universidad Nacional de Asunción hace 35 años, estoy por jubilarme, pero yo vivo de mis ingresos allí. Y acá a ustedes les puedo comentar, yo hace 37 años que estoy en el Ateneo, soy el director del Ateneo, y por el cargo en sí de director yo nunca he cobrado un solo guaraní, ¿verdad? Y no es para que me digan pobrecito ni nada, sencillamente porque es una cuestión de gusto. Yo hago esto porque me gusta, no porque me obligan ni porque me pagan. Y así el sabor que eso deja es mucho mayor. Cada victoria tiene un sabor especial, y entonces eso también yo comparto mucho con mis compañeros, contigo, allí con Ramona, con Virgilio, con Selva, que son directores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que todos ellos siempre pusieron de sí lo mejor. Puede que yo sea a lo mejor la cara visible de la institución, pero esta institución no hubiera jamás funcionado si yo no hubiera contado con este grupo de verdaderos guerreros que tiene el guaraní, ¿verdad? Porque eso es lo que al final son cada uno de ellos, ¿verdad? Hay gente con la que abrazo partido, estamos peleando desde hace tantos años, nos ha tocado ir a lugares tan distantes,
lugares que en algún momento inclusive la gente nos decía, pero ¿cómo van a ir allí? Allí no hay nada, allí no se puede hacer nada. Bueno, yo suelo decir, aquellos que nos criticaron tanto, 10 años después pasaron a ser nuestros vecinos, cuando vieron que la región al final funcionó. Entonces, creo que el gran mérito está en el trabajo que podés hacer vos, que estás haciendo continuamente, ya sea en forma virtual, ya sea en forma presencial. Allí está la profesora Ramona, en este momento ya están en Corrientes. Y ella, ¿qué hace? Ramona cruza el río Paraná para llegar allí, va a Pilar. El caso de Virgilio, hace tantos años, Selva Acosta, están acá, ella está en Asunción. Muchas veces esa situación nos planteó a nosotros la circunstancia de decirle a todos, bueno, si alguno no está bien, si quiere buscar algo mejor, siempre dejamos las puertas abiertas. Pero hasta hoy todos hemos permanecido y todos seguimos teniendo esa gran satisfacción de trabajar por algo que nos gusta. Entonces, creo que aquí está la parte importante, Jorge. La gente primero tomó conciencia adentro del Ateneo, y hoy día eso se refleja en la sociedad, con mucha gente que sabe que el Ateneo está haciendo cosas y que lo hace por sus propios medios. Es un verdadero orgullo decir que no dependemos del Estado, que nunca hemos recibido un solo céntimo del Estado paraguayo, que nunca hemos pedido ayuda internacional, que hemos aprendido a generar nuestros propios recursos y con esos recursos a trabajar y hacer cosas que nosotros tenemos la obligación también de hacer por nuestra lengua guaraní, y sobre todo también recordando a los propios indígenas, a los tantos indígenas que hoy viven desposeídos en el Paraguay, en condiciones miserables. Nosotros, dentro de lo posible, tratamos de colaborar con ellos, hay veces con algún tipo de ayuda económica, otras veces con algún tipo de becas. Hoy día tenemos aproximadamente 40 indígenas, guaraní y no guaraní, becados en el Ateneo, becas completas, donde ellos ingresan y terminan recibiendo el título sin pagar un solo guaraní. Y es una manera que nosotros tenemos también de agradecerles a ellos por prestarnos su lengua, por prestarnos su cultura, ¿verdad? Entonces tratamos de ser consecuentes con ellos, para ellos también todo lo que podemos, y en homenaje a ellos todo lo que hacemos. Por eso que somos también muy cuidadosos con el guaraní, porque no queremos cualquier cosa, no queremos bahí para el guaraní. Y es para el guaraní, ¿por qué tiene que ser bahí? Para el guaraní tiene que ser algo que vale la pena, algo lindo, algo valioso, algo que dignifique a la propia nación guaraní y que también, obviamente, homenajee a la lengua y a la cultura guaraní. Eso es lo que nos mueve, insisto, economía dentro de esto. Hay gente que hoy sabe de esto. Estamos contentísimos de que esta acción nuestra traspasó fronteras. Siempre nos hemos mostrado abiertos, jamás hemos cerrado la puerta a nadie, tampoco le vamos a cerrar. Justamente una herencia que yo particularmente tuve es que en los momentos difíciles es cuando uno conoce a los amigos, ¿verdad? A los buenos amigos. Uno puede tener muchos amigos, pero en esas circunstancias de dificultad es cuando uno a veces se da cuenta quiénes son los que restan. Y entonces yo particularmente por eso tengo la costumbre, sin importar de quién se trate, sin importar de que en algún momento haya tenido esa persona algún inconveniente conmigo, cuando yo me entero de que alguien está pasando por una circunstancia difícil, en el lugar de trabajo, en la acción que desarrolla, siempre nosotros en nombre del Ateneo le presentamos nuestra solidaridad y le extendemos la mano por si en algún momento le podemos ser de utilidad. Yo creo que esa es la forma de construir. También cuando trabajamos tratamos de involucrar a los gobiernos departamentales, en el caso tuyo a la provincia, a cada municipio, al supervisor, al coordinador, meterle a todos en la misma bolsa, es decir, por eso normalmente un documento pedido por el Ateneo lleva 6, 7 firmas, y sencillamente para demostrar que estamos abiertos
y queremos que los demás se incorporen a este proceso. Eso creo que, Jorge, un aspecto importante. Nosotros hemos tenido momentos así tan significativos cuando, por ejemplo, el maestro Félix de Guarania, después de largos años de destierro, volvió al Paraguay y fue a golpear las puertas de otras instituciones a ver si podía conseguir un lugar donde estudiar o donde trabajar. Lastimosamente no se abrieron esas puertas. ¿Y qué es lo que se dio? En algún momento llegó junto a nosotros, hablamos con él, le dijimos, vení, acá está tu casa, y vino y se quedó con nosotros y murió entre nosotros. Y eso yo creo que es lo que en este caso le da un valor especial a nuestro trabajo. No importa quién sea, no importa qué color político defienda ni qué religión tenga, si le gusta el guaraní, bienvenido conmigo. Bueno, estamos en la etapa de respuestas cortitas para que todos los amigos que estuvieron acá se va a hacer por acá con nosotros puedan saludar y desearte cosas buenas posibles. Ya te doy el aire con un cachito. ¿Podés meter apagar el micrófono, Rosita? ¿Dónde puede ser entonces? Repetime, no te escuché. ¿Por qué después de más de 35 años de esta trayectoria tan cortita, decidí meterte en la política paraguaya? Para conseguir cosas que desde afuera no pudimos conseguir. Sencillamente es así, ¿verdad? Lastimosamente uno tiene que mendigar, a veces llegar a situaciones extremas de tener que, no digo ponerse de rodillas, pero casi para pedir algo que en justicia corresponde. Entonces yo creo que una razón importante va a ser esa. Creo que desde adentro vamos a poder pelear y conseguir más cosas. De hecho, mi presencia es para el guaraní, no es por una cuestión personal mía, es para el guaraní. ¿Ya tenés vinculado algún proyecto en este estado, algún proyecto que vas a hacer ese puesto? ¿Ya tenés un proyecto elaborado? Yo tengo un programa básico con 21 puntos. 21 puntos que implica mejor educación, fortalecimiento del guaraní, en el caso de los docentes, lograr una mejor condición salarial, una cuestión importante. La docencia, por más que uno diga que un docente hace esto por amor y todo lo demás, todos respiramos y tenemos que comer y tenemos que vivir bien. Entonces, buscar una mejor condición salarial también, reivindicación de los derechos indígenas, el derecho a la tierra, el derecho en este caso al desarrollo en base a su propia cultura, y obviamente también otras cuestiones, por ejemplo, en el campo de la investigación científica, fomentar proyectos de investigación. Son algunos de los que, digamos, 21 temas que yo enuncio como fundamentales dentro de mi gestión, lo que no quiere decir que no tenga ojo participación en todo lo demás, pero van a ser temas de mi preferencia, estos 21 temas. ¿Te ves como presidente de la vida o como ministro de Educación de la Nación? Yo te voy a ser sincero contigo y con todo, ¿verdad? Yo soy consciente de la capacidad que tengo. Ya me puse a prueba muchas veces. Creo que puedo dar todo lo que puedo en cualquier circunstancia. Por eso, sea del Senado o de cualquier otro cargo, yo estoy en condiciones de hacer cosas, ¿verdad? Es más, en algún momento dijiste acá que la característica nuestra es decir que vamos a hacer algo y hacer. Es decir, en mi lista hasta hoy yo no tuve no pude hacer o vamos a dejar para la semana que viene. Siempre que dijimos a que llueva o no llueva, haya tormenta o no, estemos 2 o 1 o 3, siempre hemos hecho. Así es que capacidad, personalmente y modestamente hablando, tengo y está a disposición de la gente. Espectacular. ¿Qué significa la vida argentina
Y para mí Argentina hoy día, primero que nada, un país hermano, donde muchísimos paraguayos e hijos de paraguayos viven, han encontrado la solidaridad en momentos difíciles. En Paraguay, la Argentina siempre fue la cuna donde muchísimos artistas, muchísimos intelectuales, muchísima gente común, gente de la calle, que no encontró trabajo en Paraguay, fue a trabajar a la Argentina. Así es que, desde ese punto de vista, la Argentina es un país grande, con un corazón enorme, y obviamente compartimos algo. Estamos hablando de algo que nos antecede como república, como países, que es lo que siempre invocamos con ustedes, la región guaranítica. Esta es una región común que tenemos con Argentina, con Brasil, con Uruguay, con Bolivia, y el gran factor de cohesión es la cultura guaraní. Así es que es demasiado importante, y tanto lo que ocurre acá como lo que ocurre en la Argentina, o en el Brasil o en el Uruguay con el guaraní, siempre hace al todo, a eso que nos mueve a todos los que estamos acá. Todos los directores y las directoras ya tienen la carta de presentación hecha, los muchísimos años que se han dedicado a eso, ¿verdad? La capacidad que demostraron de formar a tanta gente, de atreverse a la más descabellada aventura, como muchos lo hicieron y lo siguen haciendo, es la demostración de que hay gente con carácter, gente con temple, gente en este caso decidida, con mucha fortaleza. Hay mucha gente hoy, no solamente dentro del Ateneo, obviamente en el Ateneo estaban para mí los más importantes, digo en materia de líderes, de liderazgo, pero también yo sé perfectamente que en otras instituciones existen también muchas personas que pueden liderar este proceso de guaraní sin ningún problema. Y bueno, el trabajo hecho, digamos, la fama digna que pude lograr en esto, yo creo que una trayectoria que siempre fue difícil, pero muy honrada, ¿verdad? Eso sobre todo yo trato siempre de tener presente, la honradez y sobre todo la dedicación. Yo les insto a mis hijos y a mis nietos siempre. Por suerte tengo ya varios que siguen la costumbre de leer y leer, ¿verdad? Y eso, yo siempre le digo, lo único que nos puede salvar de cualquier cosa es el estudio. Así que yo creo que eso es lo que le puedo leer. Objetos materiales y otras cosas probablemente no le deje. De hecho no tengo gran cosa, ¿verdad? Pero sí, ese legado basado en la honestidad y en la dedicación al estudio. Con el cual transmite la enseñanza guaraní. Espero que lo que usted más que
Bueno, muchas gracias, estimado amigo Hilario. Efectivamente, el cargo para el cual me estoy presentando para el cargo de senador nacional, tuve la posibilidad de hacerlo gracias a un amigo que, como se dice comúnmente, me ayudó a conseguir una plaza para postularme. Es muy difícil acceder a una candidatura acá porque los partidos políticos piden sumas muy elevadas de dinero para tener derecho a candidatarse. En cambio acá no me pidieron nada. Soy candidato por Patria Querida, es la lista 8, opción número 16 la mía, ¿sí? Así es que estamos acá para eso, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, muy bien. Muchas gracias. Y le prometo algo, de darse eso, que la semana siguiente a las elecciones podamos tener una reunión con ustedes acá en Zoom, con este mismo grupo, ¿verdad? Así es que ya hago ese compromiso públicamente con ustedes acá. Llegamos a ganar y así ganamos entre todos, y entonces mi compromiso es la semana siguiente estar acá conversando con ustedes. Sí. Muchas gracias, vamos a hacerlo con todo gusto. Muy bien. Bien, Lourdes, la hecha pa. Excelente. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes, querida. Después te hago llegar en la chipa. La profesora Ramona Alejandro era para abrir tu micrófono que está cerrado. Tu micrófono, profe. Ahí. Parece que la profe, la mona su micrófono era. Y por antes, Juan Carlos. Y por nada, Andrés. La verdad que muchas. Tuve la oportunidad de, empezando a estar en la Argentina, en varios encuentros, varios congresos,
la misma cosa en el Brasil, en Bolivia, Perú. Tuve la oportunidad de estar en España, en Madrid, en Barcelona, y en cada uno de esos lugares la invitación era precisamente por ser profesor de guaraní y porque la gente quería conocer sobre el guaraní. Así es que eso es para nosotros muy importante, esa presencia internacional también. Y sí, efectivamente estuvimos en varios lugares. ¿Perdón? Sí, Pedro Moliniers. Tenés el guaraní Betijá, guaraní Mocuijá, guaraní Mojacuijá. Tenés. Bueno. También, Ida Genes también, el padre fue actor, trabajó mucho tiempo con Moliniers. Y Ida Genes la conocí durante mucho tiempo, lastimosamente falleció, quedó un hijo de ella, un hijo. Ahí en Diego yo decía, pues ahí llegué a Paraguay en 1986, Obra Moguaré, grupo de libro, era Platero Jacé. Nosotros trabajamos con un grupo de profesores para la corrección del libro. Y desde ese entonces hasta hoy siempre nos encontramos. Yo cuando voy a Paraguay son las personas que yo quiero conocer a la vida de la Rivera y Con mucho gusto. Vamos a esperarte, Juan Carlos, cuando quieras. Ahí está la profesora Ramona. A Guillermo Jara Ramona. Muchas gracias por acá. Y sobre todas las cosas, reiterar, Jorge, que la profesora Ramona es una extraordinaria trabajadora que honra con su trabajo al Ateneo también desde hace tanto tiempo, arriesgando inclusive la vida
pero que lo hacen por gusto y creo que con ella tenemos la satisfacción de estar construyendo, ¿verdad? Es una baluarte, así como todos, de la lengua guaraní. Así que, llámate, pues, a la mona, ¿eh? Tiempo de dejar a Selva, gracias. Con Selva tenemos una historia también de largos años de lucha, de trabajo. Es una persona extraordinaria, aparte de ser la directora regional, de la mamá de dos hermosos hijos que hoy ya son grandes. Ellos empezaron, como decimos nosotros, como ateneitos, ¿verdad? Nacieron en el Ateneo y son gigantes, ya trabajando con ella, así es que tengo que felicitarle a Selva por esa vida tan, pero tan dedicada al trabajo, no solamente al Ateneo, sino que mediante ese trabajo ella hizo realidad lo que dijo recién, querer el poder. Y Selva demostró eso, así como, repito, también se dio con la profesora Ramona, se dio con todo. Aprendimos a creer en nuestra fuerza. Y creyendo en la fuerza que tenemos, hacemos. Eso es lo importante, porque gracias a Dios, Selva, gracias. Profesor, ahora José, Alexander, que está en Curitiba, la Brasil, uno de los amigos más nuevos que tenemos a todo este movimiento, por lo menos conmigo, no con Brasil, con nosotros. Así que, José, no sé si querés saludarle a David. Sí, felicitaciones, buena. Abuye. Que era una clase de personas tan dedicadas a Guaraní, así como
Aguillé José, Aguillé, muchas gracias. Y hay que trabajar en el Brasil, tu trabajo va a ser importante y en todo lo que podamos colaborar, nosotros estamos acá a tu lado. Muchas gracias José, muy amable. Ahí. Buenas tardes, profesor David. Me gustó mucho lo que, digamos, habló de su papá, de una época que nosotros conocemos muy bien también, en la dictadura, y que se ha salido adelante, sobre todo nosotros sin rencores, pero con ganas de dar, ¿no? De un tipo de revancha. Eso de América Latina está lleno. De todas maneras, lo que digo siempre a dedicar a la política, espero que tenga mucha suerte y sobre todo se trabaje para el bien común, sobre todo para la educación, porque es lo que la base de todo, ¿no? El progreso de los jóvenes, así que muy agradecida, un beso para todos los compañeros, para usted, Jorge, y buenas fiestas, buen año, y el año que viene nos seguiremos viendo para aprender la lengua que a mí me gusta mucho y he aprendido bastante. Así que muchísimas gracias. Gracias Rita, muy amable, fuerza, continuamos. Y bueno, y me alegra que él se esté candidateando para ser senador, porque como él va a surgir, no me sale la palabra, un nuevo candidato que tiene buenas ideas, sobre todo para la cultura. Y bueno, me alegró mucho estar en este encuentro. Muy felices fiestas para todos. Muchas gracias, Diana. Aguillé Diana, muchas gracias. Éxito. Retirando Susan Cáceres, que también está en Paraguay. Susan, ¿quieres saludarle al profesor David? Voy a llamar para Jorge. A ver, hace dulu na masalah libes. Saya minggu ini. Segundo año. Sí, Susan, para esa va. Date copa. Sí, Susan. Dekat tu beri, Susan. Aku jaman tadi meh awal ko apa ai. Sembo kai teri, awal jadi mah cari meh hina. Ko angalo handu awal kai teri ai. Mai jadi hori ande Susan. Todos los sábados, la norma
Y por antes Norma, va ella va. Y por la mente. Escucharlo, todo este tiempo rememorando toda la historia del Ateneo y el desarrollo que tuvo el guaraní en todos sus territorios de existencia. ¿Sí? En realidad, hoy, en el Día de los Derechos Humanos y el Día del Trabajador, la Trabajadora Social, no sé si saben, yo soy trabajadora social y estoy en educación, y hoy es nuestro día. Me parece muy importante poder estar participando de esta reunión, donde se habla de toda la temática de guaraní y su crecimiento, su avance, ¿sí? Atravesando todo tipo de circunstancias, por ejemplo, atravesó la pandemia, el año 2020, los maestros nos reunieron a todos a nivel mundial virtualmente, a todos los interesados en el idioma guaraní, nos reunieron para conocernos, para que tomemos contacto entre nosotros, nos llamaron, nos educaron. Y la verdad que eso fue muy importante para la unión entre nosotros que por ahí nos conocíamos. En realidad, para mí fue muy importante todo este desarrollo del año 2020 en adelante. Siguiendo participé este año en este curso, pero sí estuve en los anteriores. Creo que esta formación hace y fortalece la formación, la identidad en la lengua, más que nada dentro de las familias, ¿sí? Y a las generaciones nuevas que están deseosas de conocer cosas que por ahí no están visibilizadas, ¿sí? No son visibles. Hay muchas cosas que descubrir y muchas cosas que indagar y no las conocer, ¿sí? Bueno, desde acá, desde Buenos Aires, lo único que puedo llegar de los movimientos parciales, de su rol nuevo político, aunque no es tan nuevo, porque estar en la educación es una política grande también, y sí desearle que pueda completar todos sus proyectos, porque sabemos que si desde ahí se completan los proyectos, seguramente nos van a llegar de alguna manera todas esos conocimientos, esas riquezas, hablo de riquezas entre cultural, sí, y social, que eso se trasciende y cada uno es el portador de todos ellos. Así que mi deseo es ese y darle comer por el Aguille, Norma, muy amable. También comer por ahí, tende a ver. Gracias, Aguille. Bueno, querido David, mi querido hermano, querido, muchas gracias por su libertad, por aceptar nuestra propuesta y nos deseamos desde el corazón lo mejor, adelante, contar con nosotros, nuestro guaraní, la regional que se saben que nuestra lealtad está ahí firme y orgulloso de pertenecer a lo que es el Ateneo de la guaraní, siempre trabajando con gente, siempre tratando de dar un poco de formación, prepararlo como vamos, quizás sabemos que por ahí nos falta, pero estamos dispuestos, tenemos voluntad, todo en el corazón para promover y trabajar juntos y aportando toda esta solidaridad con la que empezamos hoy esta reunión, que decíamos que no hay nada mejor que ser solidario a través de la formación, que dar conocimiento a los demás para que en algún momento les sirva como herramienta para poder vivir. Un saludo grande a tu familia, sabes que nos quieren un montón, y gente que está ahí preparándose, te queremos mucho, queremos toda la gente, al contrario, mucho ya se bastante tiempo puedo ir, pasar otro tiempo, pero acá se nos ha alejado de mucho, pero en algún momento voy a estar ahí a los que así que muchísimas gracias por este encuentro, siempre está. Gracias, Jorge. Muy amable. Gracias a todos. A Pejaza Ponente. Muy contento de haber compartido con ustedes esta interesante reunión
y espero, repito, que todos sigamos trabajando por el bien del guaraní. Muchas gracias, Jorge. Muchas felicidades para vos, para tu madre y para Susana, para todos, y que pasen una feliz fiesta, felices fiestas, ¿verdad? En este fin de año. Que pasen todos muy bien. Muchas gracias de nuevo.